Primera de Juan capítulo 1, dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Quién es Él? Cristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él, porque anoche se acuerdan que Juan dice, yo lo he tocado, yo lo he visto, yo lo he oído a Cristo, porque Él convivió con Cristo, ¿no es cierto? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Y cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Cristo, porque hay mucha gente que dice, yo estoy bien con Cristo, yo ya le he entregado mi vida a Cristo, yo soy un cristiano. Entonces viene Juan y dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, pues mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él, Jesús está en la luz, ¿cuál es la prueba de que estamos en la luz? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, sí, su Hijo nos limpia de todo pecado. Este es el texto. Ahora vamos a entender frase por frase, palabra por palabra, lo que está queriendo decirte Dios esta noche. Porque hay una cosa maravillosa. La Biblia, es verdad, fue escrita en tiempos antiguos, miles de años atrás. El otro día yo estaba viajando con un periodista en Brasil, en el avión, se sentó a mi lado, un periodista famoso, y cuando lo vi yo lo conocía, yo sé quién es, yo lo veo en la televisión todos los días, un comentarista, un hombre pensador, escribe en los más grandes periódicos, revistas del país. Y me sentí de cierta manera emocionado, porque dije, mientras voy de San Pablo a Brasilia, voy a tener la oportunidad de conversar con él. Y efectivamente comenzamos a conversar, y él se enteró que yo era pastor, porque yo le dije que era pastor. Y él me dice, pastor, ya que estoy aquí con un pastor, le voy a hacer una pregunta que siempre me ha intrigado. Ustedes creen en la Biblia, ¿no es cierto? Porque él es ateo, es un periodista ateo, y no niega que es ateo. Él declara en sus escritos todo que es ateo, no cree en Dios. Entonces él me dice, ¿ustedes creen en la Biblia, no? Le digo, sí. Ahora me dice, respóndame esta pregunta. ¿Cómo es que ustedes creen que un libro que fue escrito siglos atrás, porque cuando la Biblia fue escrita no había internet, no había celular, no había la tecnología de hoy, no había automóviles, no había aviones, ni siquiera había barcos? Cuando la Biblia fue escrita, el hombre vivía en el desierto. Entonces, ¿cómo un libro escrito tantos años atrás? En ese tiempo nadie usaba pantalón, nadie usaba traje, todo el mundo usaba túnica, nadie usaba zapatos, usaban unas sandalias. La Biblia fue escrita en ese tiempo. ¿Cómo un libro tan antiguo puede servir hoy? Si el mundo ha cambiado, la cultura ha cambiado. Y yo le digo, pues es fácil. El otro día yo le escuché a usted, le dije, comentar un asesinato terrible, porque por causa de la herencia de un padre millonario, 2 hombres pelearon y uno mató a su hermano. Y yo lo escuché a este periodista comentando la noticia y diciendo que es salvaje, por el vil metal, por el dinero, mata a su hermano. Y ahora yo le aproveché para decirle, ¿se acuerda que usted comentó la noticia de que un hermano mató a su hermano? Me dijo, sí. En la Biblia se cuenta que un hermano mató a su hermano. Y hoy un hermano mata a su hermano. ¿Cuál es la diferencia del hombre de allá con el hombre de aquí? Allá había soledad, tristeza, desesperación. Hoy día hay soledad, tristeza, desesperación. ¿Por qué la Biblia vale a pesar de haber sido escrita muchos años atrás? Porque el ser humano no ha cambiado. ¿Habían problemas familiares allá?
hoy también hay problemas familiares. Los hijos se rebelaban contra los padres allá, hoy también lo hacen. Los hombres se traicionaban en ese tiempo, hoy también se traicionan. Había injusticia de los gobernantes contra el pueblo en ese tiempo, hoy también lo hay. Pues entonces, el ser humano no cambió, el corazón humano no cambió, y el mensaje de la Biblia vale hoy, porque el ser humano no cambió. Y este periodista, que es un pensador, me dice: pastor, tiene lógica, tiene lógica. Voy a leer una Biblia, por cultura, para ver. Le dije: mira, hace bien, solo que el vuelo dura 1 hora y poquito, y ya llegamos a Brasilia, me despedí de él. Pero querido, la Biblia es la palabra de Dios. Y lo bonito de la palabra de Dios es que todo lo que Él escribió, Dios escribió a través de los hombres que escogió en ese tiempo, vale para ti hoy. Por eso cuando tú lees la Biblia, no la puedes leer como un libro de historia pasada. Tú tienes que leer la Biblia y tratar de sacar qué es lo que Dios me está diciendo aquí, a mí. Porque cada uno de ustedes es un mundo diferente. De repente uno de ustedes tiene un ser querido en el hospital. A ver, en este momento, ¿cuántos de ustedes tienen un ser querido en el hospital? Levanten la mano. Tiene que haber, ¿está viendo? Ahí está, tiene que haber. Pero yo no tengo un ser querido en el hospital en este momento. Pero la Biblia les va a hablar a ellos esta noche. Pero yo puedo tener otro problema y la Biblia me va a hablar a mí. Si estás debiendo 3 meses de renta y no sabes cómo pagar, la Biblia te va a hablar esta noche. Si has perdido un hijito de 3 años con leucemia y tú te preguntas: ¿pero qué hizo de mal mi hijito para que muera? Dios es injusto. Pues la Biblia te va a hablar esta noche. Si tienes problemas, no puedes dormir en la noche, estás atormentado, te revuelcas en la cama, la Biblia te va a hablar. Lo bonito es que la Biblia responde todas las inquietudes del ser humano. Por eso, bienvenido al estudio de la Biblia. Ahora vamos a analizar el texto para ver lo que Dios nos está diciendo. Juan dice así: este es el mensaje que hemos oído de él. O sea, él va a predicar, porque ya les dije que la epístola de Juan es un sermón. Este es el mensaje que hemos oído de él. Yo he aprendido de Juan. Por eso cuando yo entro aquí, yo no digo como Juan: este es el mensaje que he recibido de Dios. No, pero abro la Biblia. Y al abrir la Biblia y leer el texto bíblico y empezar a predicar del texto bíblico, en otras palabras, sin palabras, pero con la actitud que les estoy diciendo. Esta noche yo no voy a hablar lo que yo quiero. Este es el mensaje que he recibido de él. Y este es un mensaje para todos los predicadores. ¿Cuántos de ustedes, los hermanos que están aquí, predican de vez en cuando? Levanten la mano. Oh, qué bueno. ¿Y cuál es el consejo, el desafío de Dios? Tú no puedes predicar lo que tú quieres predicar. Tú tienes que predicar lo que la palabra de Dios dice. Tú tienes el deber de abrir el texto y estudiar el texto y meditar y orar y pedir que Dios te ilumine para entender el mensaje del texto. Por eso Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de él. O sea, lo que él va a hablar ahora tiene autoridad, tiene peso, tiene sentido, tiene significado. ¿Por qué? Porque lo que va a hablar él no nace en él, hombre, sino que es un mensaje que viene de Dios. Muchas personas me preguntan: pastor, cuando usted predica, ¿por qué hay tanta gente oyendo? Justamente por eso, porque no hablo yo lo que yo quiero. Yo cuando enseño la teología de la predicación a los pastores, ahora la próxima semana voy a estar en Washington dando clases para pastores.
Yo les digo que nosotros los predicadores somos esclavos de la palabra. O sea, nosotros estamos al servicio de la palabra. Nosotros los predicadores no podemos tomar un versículo y hacerle decir al versículo lo que nosotros queremos, sino que tenemos la misión, el deber de entender el versículo para predicar, no lo que yo quiero predicar apoyado por el versículo, sino para predicar lo que el versículo dice, aunque yo tenga que despojarme de mis ideas, porque Dios es soberano. Pero hay otro pensamiento. Miren cómo cada frase tiene una idea. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos. Esta noche tú vas a recibir el mensaje de él, del Señor Jesucristo. Este es el mensaje que vas a recibir de Dios. Pero si el mensaje de Dios te llega y muere en ti, no te va a ayudar de nada. Por eso Juan dice, este es el mensaje que hemos recibido de él. ¿Y qué? Os anunciamos. Porque la palabra de Dios solo te va a ayudar cuando tú la recibes y la pasas. Pero si tú la recibes y te la guardas, la palabra de Dios no te ayuda de nada. Hay gente que dice, pastor, yo leo la Biblia, pero no me ayuda de nada, nada cambia en mi vida. Yo le pregunto, ¿cuántas veces has compartido la palabra que ha llegado a ti? A ver, muéstrame dónde está la persona que tú le estás enseñando la palabra de Dios. Ah, no, pastor, no tengo a nadie. Entonces ahora entiendo por qué la palabra de Dios no hace nada en tu vida. Porque si la palabra de Dios llega a ti y tú te la guardas, no te hace ningún bien. La palabra de Dios solo te hace bien cuando la recibes, inmediatamente vas y la compartes. Porque esto funciona así, como un lago. Si el agua entra y el agua sale, el agua del lago siempre va a estar limpia. Pero si el agua entra y no sale, en poco tiempo el agua del lago se va a volver agua contaminada. Por eso la palabra de Dios solo te va a ayudar. Y la palabra de Dios puede hacer maravillas y milagros en tu vida. Pero para eso tiene que entrar y tiene que salir. Tienes que recibirla y tienes que compartir. ¿Quieres que la palabra de Dios haga maravillas en tu vida esta semana? Mira, yo te digo una cosa, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, pero te digo con toda la seguridad y la convicción que Cristo me da en su palabra. Esta semana Dios puede hacer milagros en tu vida, pero tienes que compartir lo que estás recibiendo. Pero si tú escuchas y te lo guardas para ti, no te va a hacer ningún bien, porque el agua de la vida que te llega se va a estancar en tu corazón. Entonces mañana, si tú quieres que esta semana Dios haga sus maravillas en ti, mañana tienes que buscar a otra persona, a un amigo, a un vecino, a un compañero de trabajo, a un familiar, por teléfono, personalmente, y tienes que contarle, mira, anoche aprendí esto y me hizo mucho bien. Y cuando tú estás transmitiendo, ¿qué pasa? Cuando tú transmites, estás en condiciones de que Dios te dé más. Pero si Dios te da y no transmites, ¿para qué te va a dar más? Se está estancando todo en ti. Ahora te voy a contar una historia. Cuando yo era un joven pastor, había una hermana en la iglesia que me visitaba todos los días. Y a veces llegaba a las 6 de la mañana, me tocaba la puerta. Pero ella no entendía que yo hacía conferencias. En ese tiempo no tenía carro, era un joven pastor. Las conferencias terminaban a las 10 de la noche. Yo tenía que tomar 2 ómnibus para llegar a mi casa. Cuando llegaba a la casa ya era medianoche. Pues podría dormir hasta las 7, 8 para levantarme. Pero ella a las 6 ya me estaba tocando la puerta. Y me decía así, ya que el pastor no visita a las ovejas,
la oveja va a visitar al pastor. Y me tocaba la puerta y quería que orase. Tú sabes que hay hermanos así, ¿no? Solo quieren que se les visite, que se les visite, que se les visite. ¿Y sabes por qué eso? Porque reciben la palabra, pero no la transmiten. El miembro, el cristiano que recibe la palabra y no la transmite, se vuelve amargo, se vuelve criticón, se vuelve duro, como esta hermana. Esta hermana, pastor, y siempre le dolía algo, me duele la cabeza, me duele aquí, he venido para que ore por mí, hoy tengo esto, pastor, que no puedo dormir, ore por mí. Todos los días me visitaba para orar con ella. Un día me encontró cuando yo estaba saliendo, porque ese día yo tenía varias actividades. Tenía que visitar a una persona que estaba en el hospital. En el hospital, porque la esposa era de la iglesia, pero él era ateo. Pero ahora se estaba muriendo y quería una visita. Y la esposa me dijo, pastor, en cualquier momento se muere y yo quiero que usted lo visite y hable con él antes de que se muera. Y yo estaba así, pero tenía otra persona para visitar, que había perdido un ser querido y necesitaba que alguien orase con él. Entonces yo salí para el hospital, aparece la hermana. Y ese día yo estaba lleno de actividades. Pastor, ore por mí, ya que el pastor no visita la oveja está aquí. Le digo, mira hermanita, discúlpame, hoy día no te voy a atender, porque tú estás bien. No, pastor, no estoy bien, no he podido dormir, me he revolcado en la cama toda la noche. Pero yo tengo dos visitas importantísimas, uno que se está muriendo, tengo que correr, no tengo tiempo para usted ahorita. Pero pastor, ¿cómo me va a negar una oración? Porque ella no quería una oracioncita de 30 segundos, ella quería una oración de 10, 15 minutos por ella. Si yo oraba cortito, ya me reclamaba. Entonces le digo, mire hermano, vamos a hacer una cosa. Mientras yo me voy al hospital, que es urgente, que se puede morir el hombre, usted va a visitar a este otro hermano, a esta hermana que ha perdido un ser querido y está triste ahí, y vaya, ayúdeme. Cuando usted termina, vuelve. Y yo para eso ya habré vuelto del hospital. Ahí yo hago la oración. Pero ahorita no puedo. Entonces agarró el papel, el nombre, la dirección y se fue. Y yo me fui. Y volví como a las 10 de la mañana. Ella no estaba. Estuve haciendo algunas cosas en casa. Ella no llegó. En la tarde salí a hacer visitación a los hermanos. Ella no llegó. No apareció más. Al día siguiente no apareció. Y yo pensé, se ha resentido. Se ha resentido, ahora ya no me quiere ver. El miércoles me fui al culto de oración, porque todo miércoles hay culto de oración. Y la encuentro ahí. Y pues voy directo donde ella. Le digo, mira hermana, yo la esperé. Yo le dije que usted fuera a visitar, yo la esperé, pero usted no llegó. Y me dice, pastor, no volví. Porque cuando vi el sufrimiento y el dolor de aquella familia me dio tanta tristeza. Yo pasé 2 horas con la familia orando, pidiendo a Dios que le bendiga. Y después cuando fui a la casa me acosté y dormí todo el día. Y al día siguiente me desperté sin dolores. Y hoy día miércoles he venido a la iglesia a adorar a Dios. Ahora, pastor, ¿usted no tiene por si acaso más nombres de personas que yo pueda visitar? Se acabó el problema. Cuando recibía, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, no puedo dormir. Cuando recibió y transmitió a otro, se acabaron los dolores. Porque la palabra de Dios es así. Algunos de nosotros nos gusta escuchar sermón, escucha sermón, nunca pasa el mensaje para nadie. Entonces esa palabra no te hace nada. Ahí tú dices, no, pues la Biblia no funciona. Pero ¿cómo va a funcionar? Para que funcione, tú tienes que pasar la palabra de Dios para otros. Ahora, si ustedes hacen esto, mañana aquí ya no debe haber lugar para todos.
porque si cada uno va a traer uno, imagínate. Pero es que eso te va a ayudar a crecer en tu experiencia espiritual. Bueno, Juan dice así: este es el mensaje que yo recibí de Dios, y para que funcione en mi vida, yo lo anuncio. Porque solo cuando anuncias el mensaje te ayuda a ti. ¿Y cuál es el mensaje que él va a anunciar? El mensaje que ha recibido de Dios. Dice: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios es luz y no hay tinieblas con él. Esto es maravilloso. ¿Cómo te ayuda esto? Pues te ayuda porque de repente mañana lunes tú tienes que tomar una decisión y no sabes qué decisión tomar. De repente has recibido una propuesta de empleo, pero no sabes. ¿Dejo esto y me voy para aquí o me quedo aquí? Y estás indeciso. De repente un joven te declaró su amor y tú no sabes, ¿acepto o no acepto? De repente mañana tienes que viajar y estás, ¿voy o no voy? De repente alguien te pidió dinero prestado y estás, ¿presto o no presto? ¿Tú te has dado cuenta que nuestra vida es un puñado de decisiones? La vida es decidir. Decidimos cada instante. Te despertaste, primera decisión, ¿me levanto o no me levanto? Tienes que decidir. Decides levantarte, segunda decisión, ¿me baño o no me baño? Tercera decisión, ¿tomo desayuno o no tomo? Cuarta decisión, ¿voy de carro o voy de tren? Decisión. Pero hay algunas decisiones que puedes darte el lujo de equivocarte. Y no te va a pasar nada, no te vas a morir por eso. Por ejemplo, si yo hubiera decidido venir esta noche con un traje rojo y una camisa amarilla y una corbata verde, ¿qué piensan ustedes? ¿Habría tomado una buena decisión? No, pues seguro que muchos de ustedes se reirían y no escucharían nada de lo que hablo porque están mirando mi manera curiosa de vestirme. Tomé una decisión equivocada, pero ¿me voy a morir por eso? No. Entonces, en la vida tenemos que tomar decisiones, pero hay muchas decisiones donde podemos darnos el lujo de equivocarnos, que no nos va a afectar mucho. Pero hay otras decisiones trascendentales en la vida, decisiones trascendentales, que si te equivocas, puede ser ocasión para arruinar tu vida para siempre. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Hay padres que se acercan, ay pastor, no sé qué hacer con mi hijo, lo acabo de descubrir, está fumando marihuana, tiene solo 12 años, pastor ayúdeme, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sabes qué hacer. Pastor, mi esposo me ha traicionado, lo he descubierto, no sé qué hacer. No sabes qué hacer. Pues en la vida no sabemos qué hacer, muchas veces. Ahora mira lo que Juan dice. Dios es luz. ¿Por qué tú no sabes qué hacer delante de la vida? Vamos a decir que se apagan todas las luces y comienza la tierra a temblar y queda todo en tinieblas y la tierra comienza a temblar. ¿Qué es lo que todos vamos a querer hacer? Salir de aquí. Pero está todo en tinieblas, no se ve nada. Y entonces, yo por ejemplo en mi caso, quiero salir y como está todo en tinieblas, salgo corriendo, me choco contra el púlpito, caigo para atrás. Ahí me levanto todo herido y comienzo a correr para aquí. Y como no hay luz, no veo las escaleras, me caigo ahí. Ya me herí por aquí, ahora me hiero por la cabeza. Trato de salir por allá y como no hay luz, no veo el piano, me choco contra el piano, malogro el piano y me reviento más. Tú te das cuenta, cuando no hay luz, cuando estás envuelto de tinieblas, tú no ves
no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi esposo, no sé qué hacer con la deuda, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé. Claro, ¿cómo vas a saber si tu vida está envuelta por tinieblas? Pero ahora viene Juan y dice, Dios es luz. Entonces, si tú quieres que tu mente se ilumine para encontrar el camino, que tus ojos se abran para encontrar el camino, y no estás encontrando el camino, te estás chocando por aquí, te estás cayendo por aquí, estás cometiendo decisiones equivocadas porque estás rodeado de tinieblas y ahora tú quieres encontrar la luz, la salida. ¿Qué deberías hacer? A ver, dime. Ir a Dios, porque esa es luz. Y cuando le entregas la vida a Jesús, ¿qué pasa? Tu vida queda iluminada. Y ahí tú piensas, pero qué tonto, cómo estaba queriendo caminar por hacia el púlpito. Y cómo estaba queriendo salir por aquí si hay escalera. Y cómo estaba yendo si hay piano. Pero qué tonto fui. Tú sabes que yo he encontrado personas que no sabían qué hacer con la vida. Lloraban. Cuando tú no sabes tomar decisiones, tú te hieres a ti mismo. Pero ojalá que solo te hirieras a ti mismo. Lo peor es que hieres a personas inocentes que están a tu lado. Llámese padre, madre, esposa, hijo. Tus decisiones equivocadas no solo te destruyen a ti, no solo te hacen sufrir a ti, sino que hacen sufrir a personas que no tienen culpa de nada. Pero a esas personas un día yo las vi entrar a un salón como este, a un templo, escuchar la palabra de Dios y levantarse, ir adelante y decir, Señor, te entrego mi vida. Y en ese momento sus ojos se abrieron, porque ahora le entregaron la vida al Señor Jesús, que es luz. Y sus ojos se abrieron, se prendieron las luces. Y ahí él dice, pero ¿cómo yo he estado haciendo sufrir a mi esposa yéndome con otra mujer? ¿Cómo he estado gastando dinero en juego cuando mis hijos necesitaban estudiar? ¿Cómo yo estaba destruyendo mi cuerpo con cigarro? ¿Cómo yo estaba haciendo esto? ¿Se dan cuenta? Porque están en la luz. El que está en tinieblas no se da cuenta. Vive como si todo estuviera bien, pero se hace sufrir y hace sufrir al que está al lado. Pero cuando la luz llega a tu vida, tus ojos se abren. Entonces, querido, yo te pregunto, ¿estás indeciso? ¿No sabes qué decisión tomar con relación a alguna cosa? Y vas donde un hombre y le dices, aconséjeme. Bueno, el hombre te va a aconsejar con la mejor buena voluntad, pero es ser humano. Es ser humano y se puede equivocar. ¿Y cuántas veces tú has seguido el consejo de seres humanos y te ha ido mal? ¿Cuántas veces has seguido el consejo de personas y te ha resultado peor? Pero cuando tú le entregas la vida a Jesús, Él abre tu entendimiento, Él ilumina tu vida. Y ahí, sí, tú mismo llegas a la conclusión, tengo que cambiar esto, tengo que dejar esto. No puedo seguir caminando por aquí porque estoy yendo a la muerte. No puedo hacer esto porque estoy destruyendo mi familia. No puedo hacer esto. Aprendes a tomar decisiones. Nadie te engaña porque ahora estás en la luz. Pero ¿qué cosa es la luz? Ahora miren lo que dice Juan. El mensaje que les doy es este. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Ahora, si tú dices que estás en comunión con Jesucristo y andas en tinieblas, estás mintiendo. No practicas la verdad. Es por eso que no basta estar en la iglesia adventista o en cualquier iglesia. Tienes que hacer más que estar en la iglesia. Tienes que estar en Cristo. Tienes que vivir una vida de comunión con Cristo. Porque muchos piensan que todo termina cuando entras a la iglesia. No.
Si tú no vives cada día una vida de comunión con la luz, aunque estés en la iglesia, vas a estar en tinieblas. Por eso, personas cristianas cometen errores terribles, porque están en la iglesia, pero no están en la luz. ¿Qué es la luz? Hoy ahí viene David en el Salmo 119, 105 y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ah, querido, cuando tú aceptas a Jesucristo, aceptas su palabra. Y ahora tu vida no se va a dirigir porque, yo creo que esto es bueno, yo siento que esto es bueno, yo pienso que esto, ya no así. Ahora tu vida se va a dirigir, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cómo debo comer? ¿Cómo debo andar? ¿Cómo debo caminar? ¿Cómo debo trabajar? ¿Cómo debo relacionarme? ¿Cómo debo casarme? Ya no hago las cosas por mi sentimiento. Lo que ilumina mi camino para no tropezarme es la palabra de Dios. Por eso, si tú aceptaste a Jesucristo o estás aceptando a Jesucristo esta semana, la primera cosa que tienes que hacer es comprar una Biblia y leer la Biblia. Y este es el manual de la felicidad. ¿Tú quieres ser feliz? Tienes que leer el manual de la felicidad. ¿Tú sabes lo que significa el manual de la felicidad? El manual. ¿Para qué sirve el manual? Cuando tú compras un celular, una máquina fotográfica, cualquier aparato eléctrico, viene en una cajita, ¿no es cierto? Cuando abres la caja, lo primero que encuentras ahí es ¿qué cosa? Un librito que se llama Manual de Instrucciones. Ahora yo no sé qué es lo que haces, yo te voy a decir lo que yo hago. Abro la caja, agarro el librito y lo tiro. Agarro el aparato que compré y comienzo a manosear. Aprieta aquí, aprieta allá, aprieta. Y solo me acuerdo del librito ¿cuándo? Cuando ya malogré el aparato. No somos así. Ahora, tú no eres un aparato eléctrico. Tú eres ser humano, tú eres gente linda, maravillosa, tú tienes sentimientos, Dios te ama, tú eres especial para Dios. Y si para una plancha hay un manual de instrucciones, ¿cómo es que para tu vida no puede haber un manual de instrucciones? Y el manual de instrucciones está aquí. ¿Quieres encontrar un empleo y que ese empleo te dure siempre? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres tener buena salud? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres dormir en paz en la noche, tranquilo, sin tener que tomar remedio? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres ser un vencedor? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres tener una esposa, casarte, ser feliz? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres educar a tus hijos para gloria de Dios y felicidad de la familia? Aquí están las instrucciones para todo. ¿Quieres que el dinero te alcance, se multiplique en tus manos? Aquí están las instrucciones. El problema es que las personas quieren ser felices, pero no miran el manual de instrucciones. Dios es luz. Tienes que caminar en la luz. Su palabra es la luz. Su palabra ilumina tu camino. Y el resultado final de que has entregado tu vida a Jesús y de que has estudiado la palabra, mira, el resultado final, el resultado de todo eso es el versículo 7. Dice, pero si andamos en la luz, si tú dices que estás en la luz, si tú dices que has aceptado a Jesucristo, si tú dices que has conocido su palabra y que tú aceptas su palabra, ¿cuál es el resultado? Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión, tenemos compañerismo, tenemos amor los unos con los otros. O sea, la más grande prueba de que estás en la luz es que tienes que aprender a vivir en paz con tus hermanos. Primero en la familia, en paz con la esposa, en paz con los hijos, en paz con los padres. Y después en el vecindario, en paz con los vecinos.
En el trabajo, en paz con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con tus empleados. En la iglesia, en paz con los otros hermanos. Ahora, queridos, yo les hablo con todo mi cariño y amor. ¿Cómo puedes explicar una iglesia donde los hermanos pelean, donde los hermanos se gritan, donde los hermanos se acusan? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la palabra? Juan dice, si andas en la luz, así como Cristo está en la luz, pues tienes que aprender a amar a las personas. Tienes que aprender a convivir con las personas. El otro día un hermano dice, pastor, pero yo no tengo la culpa, pues si el otro me acusa, yo respondo. Pero en Brasil hay una frase que dice así: si uno no quiere, dos no pelean. Porque para haber pelea, los dos tienen que querer. Está bien que uno puede comenzar, pero el otro acepta. Ahí viene la pelea. Pero si uno no quiere y solo este quiere pelear, pero este no quiere, ¿con quién va a pelear este? Pero el problema es que nosotros no. Él comenzó, yo la termino. Pero ¿y cuándo te encontraste con Jesucristo? ¿Estás caminando en la luz? No. Porque si estuvieras caminando en la luz, vivirías en armonía con tus hermanos, en armonía con el esposo, con la esposa, con los hijos. Todo estaría arreglado si vivieras en la luz y siguieras los consejos de la palabra. Ahora, ¿cómo puede haber una persona que está en la luz, viene al púlpito para criticar, para condenar, para juzgar, para acusar? ¿Cómo puede estar en la luz? Porque si estás en la luz, las personas tienen que ver a Cristo en ti. Ellos tienen que ver a Cristo en tus ojos. Porque lo primero que Jesús hace en tu vida cuando le entregas la vida a Él es que cambia tu carácter. Jesús no dijo, aprended de mí que soy, ¿qué cosa? Manso y humilde de corazón. Si no has aprendido a ser manso, ¿cómo es que estás andando en la luz? ¿Cómo es que conoces la palabra? ¿Cómo es que piensas que estás defendiendo a Dios o estás defendiendo a su iglesia? Si no eres manso, si eres agresivo, si eres criticón, ¿cómo? Esto es para pensar, querido. Esto es para pensar. A veces estamos más preocupados. No como carne, no uso anillo, no toco batería, no me corto el cabello. Con eso estamos preocupados. ¿Y el carácter? Yo te voy a contar una historia de un anciano criticón, duro, que evangelizó a una persona que vino a la iglesia. Él lo tomó, lo instruyó y él se bautizó. Pero en las instrucciones le enseñó que el cristiano no toma café. Y él le dijo, el cristiano no toma café. Y el otro preguntó, ¿pero por qué? Si el café es tan rico. Y él le dijo, no, porque el café destruye los nervios. La persona que toma café se vuelve nervioso. Y los hijos de Dios tienen que ser mansos. Y entonces el hombre que estaba convertido pues dice, está bien, entonces a partir de hoy ya no tomo café. Se bautizó. Un año después, el anciano duro, criticón, lo visitó y lo encontró tomando café. Y casi se lo come vivo. Y le dice, pero ya no te he dicho que no se toma café. Y el otro lo mira y le dice, calma hermano, yo tomo café y tú te pones nervioso. Pues ¿de qué vale lo que enseñas si Cristo no ha cambiado tu carácter? ¿De qué vale lo que enseñas? Las leyes de la salud tienen sentido, pero primero tu carácter.
Y para eso tienes que entregarte a la luz y caminar en la luz. Pero aquí hay algo más delicado. Dice, y solo cuando estás en la luz y estás en comunión con los otros, solo entonces, ¿qué cosa? Leen coro, quiero que todos lean. Entonces, ¿qué va a pasar? Pero si no sabes vivir en armonía con el hermano, ¿la sangre de Jesús te limpia de todo pecado? Si no has aprendido a andar en la luz, ¿la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado? Ah, pues hermano, tienes que tener cuidado, porque esto es mucho más serio de lo que tú imaginas. ¿Cómo es que la sangre de Jesucristo te va a limpiar? Si tú no estás dispuesto a andar en la luz como Jesús, si no estás dispuesto a recibir la palabra de Dios. Ahora, hermano, las tinieblas provocan miedo, ¿sabes? Y si tú no estás en la luz, estás en las tinieblas. Y las tinieblas provocan miedo. En primer lugar, cuando estás rodeado de tinieblas, no ves nada y no entiendes nada. Sientes un sonido y no sabes de dónde viene ni lo que es. El que está en tinieblas se asusta, vive con miedo. Y a veces para no expresar su miedo, expresa su descontentamiento. Yo fui misionero en la selva de mi país durante 3 años cuando era un joven de 22 años. Caminaba por esa selva, a veces días por la selva. Fueron años bonitos de mi ministerio. No había carretera, todo era a pie o entonces por el río en canoas. Siempre un indio de la tribu me acompañaba para guiarme, para ayudarme, porque al principio yo no conocía la selva, no conocía los peligros. ¿Cuántas veces me perdí en la selva? Tuve que pasar la noche solito en la oscuridad. Y es terrible, ¿sabes? Una noche yo estaba con un cacique, con un indio que me estaba acompañando. Y la noche nos agarró y él me dice, pastor, vamos a tener que dormir aquí. Vamos a tener que dormir aquí. Le digo, ¿pero cómo? Me dice, vamos a buscar un río, porque al lado del río tenemos agua. Y después cuando encontramos el río, dice, vamos a pasar la noche aquí. Y él comenzó a buscar leña, hojas secas, ramas secas, y prendió una foguera. Y él me dice, pastor, el fuego nos va a servir para 3 cosas. Primero, para cocinar alguna cosa para comer esta noche. Segundo, para alumbrarnos. Y tercero, nos va a servir para espantar a las alimañas y a las fieras. Y nos va a proporcionar calor. Entonces vamos, encendimos el fuego y nos pusimos a dormir. Y yo me desperté como a las 4 de la mañana. El fuego se había apagado, hacía frío. Y no quieran nunca pasar una noche en la selva, queridos. La selva tiene unos sonidos infernales, una bulla permanente de los bichos, de los insectos, de las cigarras. De vez en cuando allá a lo lejos se siente el rugido del tigre, en fin. Nunca quieran pasar una noche en la selva. Era 4 de la mañana, hacía frío, el fuego se había apagado. La noche estaba más oscura que nunca. Y el indio que me acompañaba dice, pastor, no se preocupe. Cuando la noche se vuelve más oscura, quiere decir que el sol ya va a salir. Tenga un poquito de paciencia.
Porque el momento más oscuro de la noche es cuando el sol ya va a salir. Y efectivamente, 10 minutos después allá apareció el sol. Y él me miró con una sonrisa y me dice: pastor, estamos salvos. Llegó la luz. En esta vida, querido, muchas veces te vas a sentir solo. Te vas a sentir rodeado de tinieblas. Vas a mirar para aquí, para allá, no vas a ver luz, no vas a ver salida. Tu corazón se va a llenar de temor. Te vas a preguntar qué pasa contigo. Te vas a preguntar dónde está Dios. Te vas a preguntar por qué Dios no se acuerda de ti. Va a llegar un momento en que tú vas a sentir: no tengo más fuerzas para resistir este dolor. Pero yo te voy a repetir las palabras del indio. Cuando la noche está más oscura en tu vida, cuando parece que ya no tienes fuerzas para resistir, un poquito, espera un poquito. El sol ya va a salir, trayendo luz. Y cuando la luz llegue a tu vida, vas a entender las cosas que no entendías cuando estabas en tinieblas. Hay un muchacho que se llamaba Andrei. Este muchacho, en un lapso de 2 años, perdió a su padre con cáncer, perdió a su madre en accidente de tránsito, perdió a sus 2 hermanos en accidente, en un lapso de 2 años. Entró en desesperación. Lo primero que hizo fue levantar los ojos al cielo y decir: Señor, ¿por qué? Un poco tiempo después le diagnosticaron cáncer. Quiere decir, la familia toda sería extinta. Murió el papá, murió la mamá, murieron los hermanos en 2 años. Ahora él con cáncer moriría también. Se acabó la familia. Y se preguntaba qué sentido tiene la vida. Y se dirigió al puente de San Francisco, aquí en San Francisco, para quitarse la vida. Y levantó sus ojos en la oscuridad de la noche y le preguntó a Dios: Señor, si tú no me explicas por qué me sucedió lo que me sucedió, yo me mato. Y entonces sintió no una voz que venía del cielo, una voz dentro de su corazón, como una convicción interior que le decía: te puede parecer que todo está perdido, mas no está perdido. La vida continúa. Y si Dios permitió que tú, de toda tu familia, permanecieras vivo, es porque Dios tiene un plan para ti. Y él volvió para su casa. Era músico, pianista. Se sentó al piano y el Espíritu de Dios le inspiró una música que él fue tocando y cantando. Las palabras le venían a la boca, iba cantando. No tenía papel, nada. Él iba tocando el piano y cantando. Y tú sabes que esa música ha alentado el corazón de mucha gente en el mundo. Yo escuché por primera vez ese himno cantado en los labios de Del Delker. Los jóvenes ya no saben quién es Del Delker. Y la música dice: a través del dolor fui que entendí el gran amor del Redentor. Yo pensaba que todo estaba perdido. Yo pensaba que ya no había sentido para mi vida. Pero hoy entiendo que el dolor tenía un propósito. Pero si esta noche tú quieres decirle: Señor, yo te entrego mi vida. Tú eres la luz, yo quiero andar en la luz. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero que cambies mi carácter. Oh Señor, ilumina mi camino. Yo quiero estudiar tu palabra. Si quieres decirle eso a Jesús, yo te voy a pedir que te levantes y vengas aquí adelante, aunque seas una sola persona.
Cuando tu hogar está casi destruido, cuando tu hijo está en las drogas, cuando tú estás hasta el cuello hundido en deudas, cuando estás con cáncer, no hay un drama en tu vida. Por grande que parezca, por insoluble que parezca, no hay un drama en tu vida que Dios no pueda resolver. Solo que la manera como Dios quiere resolver tu drama es a través de su palabra. Y es por eso que esta semana vamos a estudiar la palabra de Dios, para ver cómo de una carta tan antigua que Pablo le escribió a los hermanos que vivían en Tesalónica, podemos sacar lecciones para nuestra vida hoy. Porque te digo una cosa, los habitantes de Tesalónica no eran muy diferentes de ti. Tenían dramas familiares, los esposos discutían, la gente se divorciaba, no había cocaína, pero había otros tipos de vicios que consumían a la juventud. Habían problemas financieros, había enfermedad, había muerte, había soledad, había tristeza. Y cuando Pablo le escribió a los tesalonicenses, no estaba expresando conceptos teológicos, estaba presentando soluciones para sus dramas. Y esta semana, a través de esta epístola, tú vas a encontrar muchas soluciones para los dramas que tú vives. Vamos entonces a entrar al estudio de la lección. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo. Este Silvano es Silas, aquel que fue encarcelado con Pablo en la ciudad de Filipos. Pablo, Silvano y Timoteo escriben a la iglesia de los tesalonicenses. Hay una cosa interesante aquí. Silvano, Silas y Timoteo no escribieron nada. El único que escribió fue Pablo. Eso está probado. Silas y Timoteo estaban al lado de Pablo, pero no escribieron nada. Entonces, ¿por qué Pablo dice: Pablo, Silvano y Timoteo escriben a la iglesia de Tesalónica, si los otros dos no escribieron nada? Aquí está la primera lección espiritual que tenemos que sacar esta noche. Oh querido, cuando Cristo está en tu corazón, tú tienes la capacidad de ver que aunque el otro de manera práctica no hizo nada, solo por estar a tu lado ya forma parte de un equipo. No puede haber unidad en el matrimonio si Cristo no está presente. No puede haber unidad en la iglesia si Cristo no está presente. No puede haber unidad entre padres e hijos si Cristo no está presente. Pero cuando Cristo está presente, hay nobleza, hay altruismo, hay entrega, no hay egoísmo. Entonces Pablo comparte los honores de la carta con los otros, a pesar que los otros no han hecho nada. Si estás viviendo un drama terrible en tu matrimonio, la solución no está con un consejero matrimonial. Aunque un consejero matrimonial te puede abrir los ojos para darte cuenta del problema, pero la solución está en Cristo. Yo siempre digo que un hogar, para ser feliz, no necesita dos personas. No necesita solo un hombre y una mujer. Todo hogar que se forma solo con un hombre y una mujer está condenado al fracaso. Para que un hogar sea feliz necesita una tercera persona. Y esa tercera persona es Cristo. Porque solo Jesús es capaz de sacar del corazón humano la mancha miserable del egoísmo. Y solo cuando Jesús arranca el egoísmo de tu corazón estás en condiciones de perdonar y de pedir perdón, de comprender y ser comprendido, de dar una segunda oportunidad, de pedir una segunda oportunidad. Los hogares fracasan por egoísmo. Los hogares fracasan porque las personas llegan al altar queriendo ser felices,
Pero cuando Cristo está en tu corazón, tú llegas al altar queriendo hacer feliz a la otra persona. Y la felicidad de la otra persona te hace feliz a ti. Pero tú nunca vas a entender eso si Cristo no está en tu corazón. Hablar de Jesús, para quien no conoce a Jesús, es hablar en inglés para quien solo habla español. No entiende, estás hablando de otra lengua, estás hablando de otro idioma. Oh querido, hay millones y millones de seres humanos en el mundo que viven solitarios, viven vacíos, viven desesperados porque no tienen a Cristo en el corazón y no saben que lo que les falta es Cristo. Una vez fui invitado a hablar con uno de los hombres más ricos del Brasil, uno de los hombres más millonarios del Brasil. Cuando entré al restaurante donde él me estaba esperando, me sentí emocionado porque además de ser rico es un hombre famoso. La secretaria ejecutiva de él es miembro de nuestra iglesia y en Navidad le dio de regalo un librito mío. Y en un momento en que él se sintió vacío, no podía dormir, triste, llamó a su secretaria y le dijo: ¿tú conoces al autor de este libro? Sí. Y le dijo: márcame una cita con él. Gente rica no pide favores, ordena. Y la pobre secretaria entró en desesperación. ¿Y ahora dónde localizo al pastor? Felizmente yo estaba pasando por San Pablo. Ella me llamó: pastor, mi empleo depende de usted. Porque si usted no acepta la invitación, él es capaz de sacarme el empleo. Le dijo: bueno, voy a salvar tu empleo. Tal día estoy pasando por San Pablo, paro ahí para conversar con él. Cuando entré al restaurante, él estaba ahí. Me dijo: pastor, usted sabe que yo tengo mucho dinero. Yo sé. Puedo comprar cualquier cosa, puedo viajar a donde quiera. Yo no necesito comprar boleto de avión. Yo llamo mi propio avión, mi propio piloto me lleva a cualquier lugar del mundo. Yo le dije: yo sé. Él me dijo así: pero cuando llega la noche no puedo dormir. Me siento vacío. Siento como si le hubiera hecho mal a alguien, pero yo no le hice mal a nadie. Siento como que yo le debiese dinero a alguien, pero yo no le debo nada a nadie. Dígame, ¿qué me falta? Solo le pido dos cosas. No me pida que me vuelva miembro de su iglesia. Y segundo, no me hable de Jesús. Yo lo miré y dije: pero yo soy un pastor. Él me dijo: sí. ¿Y los pastores no saben hablar de otra cosa? ¿No pueden hablar de otra cosa? Le dije: no, sí, yo le puedo hablar de fútbol, le puedo hablar de cultura, le puedo hablar de cuánto está el cambio del dólar, le puedo hablar de la bolsa de valores, yo le puedo hablar de política, yo le puedo hablar de lo que usted quiera, pero usted me hizo una pregunta: ¿por qué no puedo dormir? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué me siento así? Y mire, dólares no le falta, acciones en la bolsa de valores no le falta, política no le falta, cultura no le falta, lo único que le falta es Cristo. Y usted me dice: no me hable de Jesús. Pero así como este hombre, en el mundo hay gente desesperada, destruida, acabada, pero no es consciente que lo que le falta es una cosa simple. ¿Sabe por qué? Nosotros vivimos en un mundo tan pragmático, en un mundo tan racional, en un mundo lleno de computadoras, lleno de tecnología, y de repente en medio de ese mundo sofisticado vengo a decirte que tu hogar se está destruyendo, pero la solución es Cristo. Ahí tú miras y dices así: pastor, está hablando muy superficial, hable más profundo. Oh querido, yo no tengo cosa más profunda que decirte, apenas que Jesús te ama mucho y quiere entrar en tu vida y quiere revolucionar tu vida. Es lo más sofisticado que yo tengo para decirte. ¿Y sabes por qué?
Porque a lo largo de mi vida he encontrado gente destruida, gente acabada, gente perdida. Y cuando esa gente ha abierto el corazón a Jesús, la vida de ellos cambió completamente. Tú eres lo más precioso que Jesús tiene en esta vida. Dios te ama. Tú no tienes idea de cómo Dios te ama. Tú no tienes idea de cómo eres importante para Jesús. Con ese carácter que tienes, con los traumas que tienes, con los complejos que cargas, con el orgullo que está rebosando en tu corazón. Eres lo más precioso que Dios tiene y Dios quiere intervenir en tu vida. ¿Tú crees que Dios se olvidó de ti? Estás endeudado, no sabes qué hacer, estás con problemas de empleo, estás con problemas de documentos, tu hijo está en las drogas, tu hogar destruido. ¿Tú crees que Dios no se interesa por ti? Oh querido, Dios sabe lo que estás sintiendo en este momento, Dios sabe tu lucha, Dios conoce tu drama, Dios quiere entrar en tu vida. Entró en la vida de Pablo y cuando entró en la vida de Pablo, el egoísmo desapareció y ahora Pablo dice, Silvano y Timoteo y yo escribimos cuando él solo escribió. Ese es el amor maravilloso, ese es el amor transformador de Cristo. Pero el texto dice así, Pablo, Silvano y Timoteo escriben a la iglesia de los tesalonicenses en Dios. Querido, iglesia de Dios solo es iglesia de Dios en Dios. Para ser iglesia de Dios, solo necesitas hacer una cosa: estar en Dios. No depende de tu doctrina, no depende de tus reglas, no depende de tus normas, no depende de tu nombre. A los seres humanos nos gusta depositar la confianza en cosas. No depende del templo, no depende de los bancos. Para ser iglesia de Dios, necesitas estar en Dios. Pablo, Silvano y Timoteo escriben a la iglesia de los tesalonicenses en Dios. ¿Sabes que a lo largo de esta epístola, Pablo agradece 7 veces a Dios por la iglesia de los tesalonicenses? 7 veces. Para que un pastor agradezca a Dios 7 veces por la iglesia que le dio, esa iglesia tiene que ser una iglesia maravillosa. Y los tesalonicenses eran una iglesia maravillosa porque estaban en Dios. Sepárate de Dios y no interesa cómo te llames, ya no eres iglesia de Dios. Iglesia de Dios solo eres cuando estás en Dios. Cristiano solo eres cuando estás en Cristo. Y lo más simple y lo más difícil es estar en Cristo. Pero entro ahora en el cuerpo central del mensaje. Mira, Pablo, Silvano y Timoteo escriben a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Es interesante que Pablo en el primer versículo menciona la gracia del Señor Jesucristo. Y en el último versículo de su primera carta dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En el primer versículo de su epístola a los tesalonicenses está la gracia. En el último versículo está la gracia. Y si tú cuentas a lo largo de la epístola, la palabra evangelio está repetida 8 veces. Porque el evangelio nada más es que la buena noticia de que Jesús te entrega la salvación de gracia. Ahora hay una cosa, Pablo está siguiendo el patrón bíblico. Porque si tú abres la Biblia en Génesis 1:1, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio no había nada. En el principio solo Dios. El hombre no hizo nada.
El hombre no creó nada. En el principio solo Dios creó todo y se lo entregó al ser humano de gracia. El tema de Génesis 1:1 es la gracia. Y si tú vas al último versículo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, dice, y la gracia del Señor Jesucristo. El tema del último versículo de la Biblia, la gracia. La gracia en el comienzo, la gracia en el fin. Cuando Pablo escribe su carta, coloca la gracia en el comienzo, la gracia en el fin. Y a lo largo de toda la Biblia, el tema de la gracia, como un hilo rojo, va atravesando cada una de las páginas de la Biblia. ¿Qué es gracia? Para entender qué es gracia, tienes que entender qué es misericordia. Por su misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? La muerte. Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. La muerte. Pero por su misericordia, Dios no nos da lo que merecemos, la muerte. Por su gracia, Dios nos da lo que no merecemos. ¿Y qué es lo que no merecemos? La vida. Jesús nos da la vida por su gracia. Quiere decir, querido, cuando nosotros hablamos de salvación, de vida, no tenemos que concentrarnos en el concepto teológico de la palabra vida, en el concepto teológico de la salvación. Cuando nosotros pensamos en gracia, tenemos que pensar en los significados prácticos de la salvación y de la vida. Te voy a explicar para que entiendas lo que es gracia. Te voy a hacer una ilustración. Vamos a imaginar que un día tú estás sentado. Vamos a decir que tú eres una mujer de 35 años. Has perdido al esposo, te has quedado con 3 niños. A pesar del sufrimiento, del dolor y de los 3 niños, a los 35 años sigues siendo una mujer bonita, atrayente. No tienes dinero. Buscas trabajo y no encuentras. Un día te despiertas y no tienes ni leche ni pan para darle a tus hijos, y tus hijos pequeños dependen de ti. Y tú dejas al mayor al cuidado de los menores y sales a la calle a procurar empleo y les dices a tus hijitos, voy a volver, hijos, cuanto antes pueda voy a volver trayéndoles comida. Aguanten el hambre un poquito. La mamá va, pero vuelve. Y te vas. Y tocas una puerta, y tocas otra puerta, y tocas otra puerta, y caminas, y buscas, y pides. Ya es 3 de la tarde, y no encontraste nada. No encontraste empleo, no encontraste dinero. Te sientas cansada en la plaza de la ciudad. Tus pies te duelen, estás triste. Lo que te entristece más es el hecho de que tus hijos están muriendo de hambre en la casa. Desesperada, levantas los ojos a los cielos y dices, Dios mío, ten misericordia de mí. En ese momento aparece un hombre que nunca viste, nunca lo viste, y se sienta en el banco donde tú estás sentado. Tú lo miras de reojo, inclusive tú te retiras un poco más para el extremo del banco. El hombre se aproxima más hacia ti y tú te quedas pensando, ¿qué es lo que este hombre va a hacer? De repente el hombre abre una maleta y saca un paquete con $10,000 en billetes de 100 y te coloca en la mano. ¿Qué haces? Dime, ¿qué haces? ¿Que te mueres de ganas de agarrar el dinero? Yo creo que sí. Pero vas a agarrar el dinero de un desconocido. Yo creo que suben algunas preguntas a tu cabeza. Primero, ¿por qué me está dando dinero este hombre? Vamos a pensar en las posibilidades. Primera posibilidad, este es un millonario loco, perdió la razón y está distribuyendo dinero para todo el mundo. Esa es una posibilidad. Segunda posibilidad, este hombre quiere alguna cosa conmigo,
Eres bonita, eres atrayente. Este hombre quiere alguna cosa conmigo. No me va a dar $10,000 si no está esperando alguna cosa. Pero existe una tercera posibilidad. Ese hombre que tú nunca viste, te conoce y te ama. Aunque tú no lo sabes, Él te ama. Y sabe el drama que estás viviendo. Y es por eso que te está dando $10,000. Ahora, querido, olvídate de la mujer. Un día tú y yo estábamos sentados en la plaza de este mundo, con el hogar destruido, con la vida destruida, con los sueños destruidos, con los valores destruidos, con los hijos destruidos, sin poder dormir, un vacío terrible en el corazón. Y de repente aparece Jesús trayéndonos la salvación. Y hay una cosa con la salvación que todavía tenemos que entender. Muchos piensan en salvación en términos de vida eterna que recibiremos cuando Jesús venga. Y es verdad, querido. La plenitud de la salvación la vamos a recibir cuando Cristo vuelva y recibamos la vida eterna. Pero esa es la plenitud de la salvación. Pero querido, cuando tú aceptas a Jesús, tú aceptas la salvación. Y cuando la salvación llega a tu vida, la salvación es un paquete que involucra bendiciones espirituales, pero también involucra felicidad en el matrimonio, buena salud, felicidad en la vida financiera, felicidad en las relaciones sociales, felicidad en la vida profesional. Y ese aspecto de la salvación algunos cristianos no han entendido o no quieren entender. Porque cuando piensan en la salvación, piensan solamente en términos espirituales. Pero querido, tú vives en este mundo y Dios quiere intervenir en tu vida en esta tierra. Y Dios quiere que tú tengas un buen empleo y que el dinero se multiplique en tus manos y que tengas una linda familia y que tus hijos crezcan como árboles a la orilla del río. Dios quiere plenitud, exuberancia, gozo. Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él dice, si tú eres fiel devolviéndome lo que es mío, yo abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre ti bendiciones hasta que sobreabunde. Él dice, yo te haré cabalgar por las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob. Oh querido, la salvación no tienes que ver solamente con la vida eterna cuando Cristo venga. Eso sí, es la plenitud de la salvación. Pero cuando tú aceptas a Jesucristo hoy, el Señor Jesucristo entra en tu vida trayendo un paquete de bendiciones. Bueno, tú estás sentado en la plaza de la vida y aparece el Señor Jesucristo trayéndote la salvación. No te trae $10,000, te trae la salvación. No cuesta oro y plata, costó su sangre preciosa. ¿Por qué te da la salvación? Existen tres posibilidades. La primera, él está loco y no sabe cuánto cuesta la salvación. Pero querido, esa posibilidad no puede funcionar, porque ¿cómo él no va a saber cuánto cuesta la salvación si fue él que murió en la cruz del Calvario? Entonces, primera posibilidad, descartada. Segunda posibilidad, te está dando la salvación porque quiere alguna cosa contigo. Ahora dime, en sana conciencia, ¿qué cosa de bueno tú tienes para darle a Jesús? Mira tu corazón. ¿Qué cosa maravillosa hay dentro de tu corazón? Mira tu cabeza. ¿Qué pensamientos tan lindos hay dentro de tu cabeza? Yo siempre digo que si yo muriese y cremase en mi cuerpo, no daba un puñado de ceniza para abonar esa flor. Eso es todo lo que yo soy. A veces, querido, acostado en mi cama, miro al cielo y digo, Dios mío, ¿por qué me amas? ¿Qué hay de bueno en mí? ¿Qué hay de bueno en mí? Si Él me da la salvación porque quiere alguna cosa a cambio, yo no tengo nada para darle a cambio. La Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque el mal.
Isaías dice, desde la cabeza hasta los pies todo es podrida llaga. ¿Qué podemos darle? Entonces, segunda posibilidad descartada. Resta la tercera posibilidad. Él te está dando la salvación porque aunque tú no lo conozcas, porque aunque tú no lo sepas, Él te ama mucho. Y yo quisiera que tú coloques en tu cabeza eso. Hay momentos en esta vida, querido, cuando estás llorando y nadie se da cuenta que estás llorando. Tú estás aquí, las personas ven tu cuerpo, ven tu rostro, pero nadie es capaz de ver tu corazón. ¿Quién sabe lo que estás sufriendo? Pero Jesús sí conoce y te ama y se interesa por ti y quiere entrar en tu vida y quiere revolucionar tu vida, pero no puede entrar si tú no le abres el corazón. No puede entrar si tú no le invitas. Estuve en Paraguay y vi una de las historias de conversión más lindas que vi. Un día alguien tocó la puerta de una familia paraguaya. El esposo abrió la puerta y delante de él había un hombre con una escopeta de caño corto. A 1,5 metros de distancia le disparó un tiro. Ustedes saben que la escopeta no tiene una bala, tiene municiones. Las municiones le perforaron el corazón, le hicieron un hueco. El hombre cayó fulminado. La esposa vio al asesino. Corrieron, trataron de auxiliarlo, el hombre estaba muerto. La esposa dio a la policía el nombre del asesino. La policía lo agarró. Pero se presentaron 6 personas ilustres que testificaban, diciendo que en el momento del crimen, ese hombre estaba en una ciudad a 2 horas de distancia de donde había sido cometido el crimen. Gente honorable. Nadie podría dudar de la palabra de ellos. Entonces la policía dijo, señor, usted se equivocó. ¿Quién más lo vio? No, nadie más, solo yo. Su palabra contra la palabra de 6 que dicen que lo vieron a él en un lugar a 2 horas de aquí, usted está equivocado. Él había comprado los testigos. Y el día del entierro todavía él estaba ahí mirando a la viuda, como diciendo, tú sabes que yo maté a tu marido. Y él había amenazado matar a ese hombre. Eso dejó a la viuda con un rencor tan grande, tan grande. Quedó viuda con un niñito de 2 años. Y todos los días le decía al niñito, hijito, aquel hombre lo llevaba al barrio donde moraba el asesino y le decía, ¿estás viendo aquel hombre? Él mató a tu papá. Y cuando tú crezcas, tú lo vas a matar. Y hacía eso todos los días. Lo llevaba al barrio, le mostraba al hombre, ¿estás viendo aquel hombre? Él mató a tu papá y tú has quedado vivo solo por un motivo, para que cuando crezcas lo mates a él. En Navidad todos recibían regalos, juguetes, menos el niño. Y el niño preguntaba, ¿por qué no tengo juguete? Y la mamá le decía, porque no tienes papá. ¿Y sabes por qué no tienes papá? Porque ese hombre mató a tu papá. Y cuando tú crezcas vas a matarlo. Querido, año tras año coloca eso en la cabeza de un niño. Cuando llegó a los 18 años, ese chico pensaba que él solo tenía un objetivo en la vida, matar a aquel hombre. La mamá le compró un revólver, lo llevó al campo, lo entrenó hasta hacerle un expedito tirador. Pero la mamá le decía, hijo, no lo vas a matar sin mi consentimiento. Yo te voy a decir dónde y cuándo. Y nosotros vamos a comprar testigos para que cuando tú lo mates, los testigos digan que tú estabas en una ciudad a 400 kilómetros lejos de donde lo mataste. Quiere decir, él va a morir de la misma manera como mató a tu padre. Llegó el momento
Y la mamá lo llamó y le dijo: hijo, ahora comienza a seguir al hombre, sigue sus pasos, estudia para que veas el momento exacto en que lo vas a matar. Fue así que el muchacho empezó a seguir a este hombre. Cuando él salía de la casa, lo estaba acompañando y lo seguía. Ahora, lo que la madre nunca le dijo al muchacho es que unos años atrás el asesino se presentó delante de la señora y le dijo: señora, yo vine a pedirle perdón porque yo maté a su esposo. Ella lo miró y le dijo: yo sé que tú mataste a mi esposo. Tú engañaste a la policía, tú engañaste a todo el mundo, pero a mí no. Yo te vi, tú mataste a mi esposo. Pero mira, tú no pierdes por esperar, porque tú vas a morir de la misma manera que mataste a mi esposo. Espérate ahí. El hombre le dijo: mire, yo he encontrado a Jesús. Yo quiero bautizarme, pero no puedo bautizarme sin confesarle esto, y quisiera que usted me perdone. La mujer le dijo: si depende de mí te vas a perder, te vas a quemar en el infierno. Yo no te voy a perdonar. Espérate que tú vas a morir de la misma manera que mataste a mi esposo. Porque cuando este hombre conoció el Evangelio, se presentó al pastor queriendo ser bautizado y dijo: pastor, antes de ser bautizado quiero decirle que yo cometí un asesinato. El pastor le dijo: bueno, anda a la policía y confiesa. Él fue a la policía. Habían pasado más de 10 años, el crimen había prescrito, él ya no podía ser juzgado, quedó libre. Entonces el pastor le dijo: ahora busca a la señora y pídele perdón. Él fue y buscó a la señora. Después volvió al pastor y le dijo: mira, ya fui, pero ella no me quiere perdonar. Entonces el pastor le dijo: yo te voy a bautizar. Y lo bautizó. Y ahora este era un buen miembro de iglesia. Pero la madre nunca le contó al hijo este incidente. Así, cuando llegó el momento de seguir al hombre, el muchacho comenzó a seguirlo, y una noche lo siguió, y el hombre entró a una iglesia, porque era miembro de la iglesia. Y el muchacho entró atrás y se quedó sentado ahí atrás. Y esa noche un pastor estaba predicando y el evangelio tocó el corazón de aquel hombre. Y mientras el pastor predicaba, el hombre sufría y sufría. Y cuando el pastor hizo un llamado para que las personas acepten a Jesucristo, él luchó, pero no se levantó. La siguiente noche volvió, la otra noche volvió. Y él decía: yo estoy volviendo porque estoy siguiendo al hombre a quien voy a matar. Mentira. La cuarta noche, él ya no volvía por querer matar al hombre. Él volvía porque le interesaba escuchar el tema. El Espíritu de Dios estaba trabajando. Yo siempre digo: mira, cuando tú entras al perímetro divino, el Espíritu de Dios ya empieza a trabajar en tu corazón y no tienes para dónde irte. Y ese hombre sufrió. El jueves en la noche, cuando el pastor llamaba y llamaba, de repente el pastor dijo así: tú eres un hombre desesperado, eres un hombre vacío, tú no sabes lo que es vida. El Señor Jesucristo quiere entrar en tu corazón, quiere renovar tu vida, quiere darte vida de nuevo, quiere abrirte los ojos para que entiendas lo que estás haciendo. Este es el momento, entrégale el corazón a Jesús. Jesús no puede entrar a tu vida si tú no quieres, tú tienes que abrirle el corazón a Jesús. Las personas venían, y el pastor de repente dijo: yo siento que hay alguien que está luchando en este momento con la voz de Dios. Y el hombre no pudo más. Dio un grito como si alguien lo hiriese, y vino andando por el corredor y llegó aquí adelante donde había bastante gente, y lloraba, pero lloraba a gritos. De repente sintió que alguien lo abrazaba. Un diácono, al verlo llorando, salió y lo abrazó para confortarlo. El muchacho levanta los ojos para ver quién lo estaba abrazando, y quien lo estaba abrazando era el asesino de su padre. Y el muchacho dio un paso atrás y gritó delante de toda la iglesia: asesino, tú mataste a mi padre. Y metió la mano al bolsillo y sacó el revólver. Y llorando le dijo: he vivido solo para matarte.
Tú mataste a mi padre cuando yo era un niño de 2 años. Yo no conocí a mi padre, pero vas a morir. Yo viví solo para este día. Llegó tu hora, vas a morir. El diácono lo miró y le dijo: hijo, yo maté a tu papá, pero yo no conocí a Jesús. Si yo hubiera conocido a Jesús, nunca hubiera hecho lo que hice. Tú no sabes las noches de tormento que he vivido. Tú no sabes cómo he pedido perdón a Dios. Tú no sabes cómo me arrodillé delante de tu madre pidiéndole perdón. Si tú piensas que eso te va a hacer bien, mátame. Pero después vas a vivir como yo. Tú viniste aquí adelante entregándole la vida a Cristo. Deja que Jesús entre en tu vida. El pastor, la iglesia, parados, espeluznados, sin saber qué hacer. Cuando de repente el muchacho, tiró el revólver al suelo y dice: yo no puedo matarte. Toda la sangre que tenía que derramarse ya fue derramada y yo no sabía. Y la iglesia lloraba aquella noche cuando el muchacho y el asesino de su padre se abrazaron, unidos por la gracia maravillosa de Cristo. Oh, queridos, si el amor de Cristo puede unir el asesino de un hombre con el hijo, ¿cómo no puede unir el esposo y la esposa que están con el casamiento destruido? ¿Cómo no puede unir el padre y el hijo? ¿Cómo no puede unir los pedazos de tu corazón deshecho? ¿Cómo no puede reconstruir tus sueños? ¿Cómo no puede reconstruir tus valores, tus principios? Pero Jesús no puede hacer nada en tu vida por la fuerza. Tú tienes que querer.